Ser Podcast. Radio Lindo. Una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo. I'm an animal trainer, a circus entertainer. I've trained animals by the score. Lions, tigers and wild boar. I've made and lost a fortune in my wild career. Some say the cause was women, and some say it was bear. And then I went through bankruptcy and lost my whole menagerie, but I did not despair. I got a bright idea. While searching through my underwear, a thought occurred to me. I'm tired of training elephants, so why not train a flea? Lindo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bueno, qué manera de empezar tan alegre, ¿verdad? Hombre, sí. Cuéntame por qué has escogido este Animal Trainer. Hoy, pues porque tenía ganas de escuchar a Chaplin. Sí. Porque me encanta esa película, porque me gusta Candilejas, porque me encanta toda la banda sonora y porque además tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Porque estás muy bien acompañada. Muy bien acompañada. En el estudio. Me gustaría estar con vosotros, porque hablando de amigos, es que yo tengo a dos amigos. Cuéntame, ¿de qué quieres hablar hoy? Bueno, pues es que este fin de semana vamos a poder ver en la 2 un documental maravilloso sobre un personaje fascinante. Algunas personas leerían el libro hace unos 2 años, una cosa así. Se trata de Marcelino, un payaso que, sabíamos muy poco de cosas españolas. Parece mentira que no supiéramos algo de un payaso que fue una estrella internacional a principios del siglo XX. Entonces, pues un profesor de Zaragoza empezó a investigar porque supo que este payaso había nacido en Jaca. Entonces, aunque luego se fue a Barcelona y de Barcelona se fue a Inglaterra y de Inglaterra a los Estados Unidos. Fue mundialmente famoso. Marcelino Orbés. Pues este fin de semana se pone en la 2 un documental sobre él basado en todos estos estudios y el documental tiene una parte dramática hecha y recreada en la época en cómo se supone que serían las actuaciones de este viejo payaso al que llaman el mejor payaso del mundo, y esas recreaciones las hace nuestro querido y gran Pepe Villuela, que está aquí con nosotros. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas muy tardes. Bien, yo sí que estoy bien acompañado. Yo mejor que ella. Muy bien acompañado. Oye, ¿tú conocías la historia de Marcelino Orbés, Pepe? Pues la historia tal y como la conozco ahora no, porque había desaparecido completamente del mapa, pero sí que es cierto que hace unos años, no recuerdo cuántos, aproximadamente 12, 13 años, apareció una nota en prensa de Mariano García, que es el periodista que después se dedicó a investigar, en el que se hablaba, y yo lo leí en contraportada del País, y guardé aquel recorte, porque me pareció, yo como payaso, de alguna manera me alegré, pero también me sentí un poco avergonzado, porque como decía Elvira, me parecía mentira que hubiera desaparecido de nuestro panorama y de nuestro conocimiento una figura como esa. Sí, porque además viendo el documental aprendes muchas cosas, ¿no? Este documental que ha estado nominado a los premios Goya, y aprendes muchas cosas. Por ejemplo, cómo pudo ser la vida de ese payaso, porque él empezó de chiquillo, ¿verdad, Pepe? O sea, empezó, pues yo qué sé, ¿cuántos años tendría? 7 años. Sí, 7, 8 años. Él era no tenía antecedentes familiares en el circo. Parece que estamos hablando de delitos, pero sí. No tenía antecedentes circenses. Era de hijo de un obrero. Sí, un obrero, vivían en Jaca, se trasladaron a Barcelona y en un momento determinado, seguramente pues por una cuestión de las que horribles, ¿no? que se hacían antes, no tendrían medios para alimentarle, y pues lo colocaron en un circo para que trabajara y él mismo se procurara su manutención, y ahí dejó de tener relación con sus padres y empezó a viajar. Lo que pasa que debía tener una especial sensibilidad de cara a aprender malabares, aprender acrobacias y aprender todas las técnicas circenses, y no solamente se dedicaba a dar de comer a los animales y quitar y poner las sillas del circo, sino que fue aprendiendo hasta que se convirtió en la estrella de ese circo, y poco a poco pues fue escalando posiciones. Fue alguien, sobre el que, como decíamos antes, no se sabe nada, pero sí que hemos podido llegar a saber que era una persona un poco inadaptada, ¿no? Claro, porque este profesor aragonés, sí. Domingo, que él
lo que hizo fue pedir en el archivo de la isla de Ellis, a los que llegaban como inmigrantes, pidió en el año que supuestamente él había ido a Nueva York, y entonces él había apuntado allí Jaca. Y por eso se supo que él era... ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año? 1900... Bueno, él nació en 1873. Eso es. Estamos hablando, pues, por Ellis pasaría a principios del siglo XX, 1905. Y lo que pasa, además, es que Chaplin, que era amigo de él, pensaba que era francés. Él ocultó, yo creo, durante toda su vida su procedencia. No sé por qué, pues a lo mejor por darse más glamour. Porque a lo mejor Marcelín quedaba muy bien. Sonaba mejor que Marcelino. Porque artísticamente, ¿cómo era conocido? ¿Marcelín? ¿Marcelino? Bueno, yo me imagino que Marcelin, ¿no? Marcelin. Oye, pero una cosa que es que hablamos de la amistad con Chaplin, sí, pero es que él empezó a trabajar en un teatro en Londres, en el Hipódromo, que era un teatro sensacional. Existe pero todavía el edificio. Claro, y allí estaba Chaplin, pero de chiquillo. Sí. Por eso Chaplin nunca se olvidó de él, porque dice que había aprendido mucho de Marcelino. Está en su autobiografía mencionado, y hay una referencia concreta, de siendo Marcelino ya una estrella en Londres, del niño Chaplin trabajando con él y saliendo con él a la pista, algo que nunca olvidó. Y después, cuando se encontró con él en Nueva York, cuando Chaplin ya era Charlotte y súper estrella, en la que él se lo recordó y hablaron. Y de hecho, además, luego ya en el entierro de Marcelino, Chaplin corrió con los gastos, mandó una corona inmensa de flores, porque, bueno, pues Marcelino, yo no quiero destripar el documental, pero sí que tuvo una vida muy con muchas diferencias de éxito y fracaso. Sí. Unos desniveles tremendos, y acabó, pues bueno, pues bastante mal. Qué pena, ¿no? Porque Buster Keaton llegó a decir de él que era insuperable, quiero decir aquí. Sí. No sé si a lo mejor es llegar un poquito más allá, pero conociendo la historia podría haber sido el tridente Charles Chaplin, Buster Keaton, Marcelino. Más o menos. No sabemos muy bien qué es lo que pasó entre Marcelino y el cine. Probablemente es que a él le pilló mayor. Era bastante más mayor. Claro, es que era mayor que Charlotte. Sí. Y que Buster Keaton. Entonces, yo creo que fue un momento de eclosión de un nuevo género que aparecía, arrollándolo todo, y él prefería, o debía preferir, el espectáculo en directo. Bueno, pues ahí está Pepe, que actúa de Marcelino, pero además también de narrador, un poco en el documental. Y hay cosas curiosísimas, Pepe, por ejemplo, cómo era el teatro El Hipódromo en Nueva York, cómo era, es decir, que podían ir casi 5.000 y pico personas a cada función. Sí. Que había un cuerpo de baile, cientos de bailarinas. Sí, o sea, entonces que había hasta un lago en escena, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando casi de 500 personas saliendo y entrando. Claro, es que el mundo del entretenimiento cambió radicalmente con la llegada del cine, que fue lo que acabó con esos grandes espectáculos en directo. Había 2 funciones diarias en el Hipódromo de Nueva York, con esas 5.000 personas, y durante pues todos los días del año que se celebraban esas 2 funciones, se llenaba el teatro. Iban a ver a Marcelino, ya no recuerdo el número, pero más de 1 millón de personas al cabo del año. Era una gran estrella, iban las familias enteras, ¿no? Y además la gente no decía vamos al hipódromo, decían vamos a ver a Marcelino. Había merchandising con él, con muñequitos, con juegos. Era un hombre muy, muy, muy famoso. Llegó el cine, aquel modo de entretenimiento cambió, y Marcelino no se adaptó. Y es bonito pensar que ahora Marcelino vuelve después de ser un náufrago perdido en la historia, de la mano del propio cine, a ser conocido de nuevo en España. Fíjate que cuando esta mañana veía escenas de Candilejas, porque por eso hemos elegido esta canción, yo pensaba, ¿se inspiraría en algo? Porque Chaplin era mucho de coger de aquí y de allá. Claro, sí, ¿no? Yo creo que todos los creadores de alguna manera se autobiografían, ¿no? Sí, y se inspiraría en algo de ese viejo payaso que ha perdido, digamos, su tiempo, que se enamora de una chica joven, porque él estuvo con una bailarina. Sí, Marcelino en el tema de amores no fue muy afortunado. No le fue muy bien. Yo creo que pagó caro ese desarraigo, ese desapego familiar, ese ser un niño de alguna manera, ¿no?, abandonado. Y yo creo que vivió como inadaptado durante toda su vida, y que donde realmente era genial era en las tablas. Pero en amores no fue muy afortunado, y en los negocios tampoco. Era una persona que en cuanto se bajaba del escenario, yo creo que se convertía en el humano más desastroso que uno puede imaginar. O sea que fuera del escenario, fuera de la pista, tenía una vida, y después la muerte, de la que hablaremos también, muy triste.
triste. ¿no? Muy triste. Sí. Porque, Pepe, tú has hecho muchas cosas de mímica, de payaso, de pantomima, ¿no? Sí. No conocías a Marcelino, no. pero habrás visto a otros. ¿Realmente tenemos una tradición en España de eso? ¿Sabemos valorarlo? Bueno, no sé si sabemos valorarlo, pero sí que hay entre los payasos una especie como de código genético, entrecovillándolo de genético, pero que va transmitiéndose de generación en generación. Si uno lee y ve de los espectáculos, o lo que puede imaginar que eran los espectáculos de comedia del arte, están llenos de pantomimas y de trucos y de caídas y de cascadas que se siguen haciendo, ¿no? Y que se transmitían de una forma visual y oral. Chaplin, Buster Keaton eran hijos de cómicos y habían bebido de esa tradición, y Marcelino, pues como se metió en el circo desde muy pequeño, pues también todos acabamos bebiendo de lo mismo. Entonces, pues lo que hacía Marcelino no es lo que hago yo, porque cada uno tiene su forma de hacer, pero sí que cuando trabajábamos Germán Roda, que es el director y el guionista de esta película, pensábamos y intentábamos imaginar cómo serían los números de Marcelino. Marcelino no utilizaba la palabra, claro, como mucho utilizaba algún silbido, algún sonido, pero no utilizaba la palabra, y los números eran irreproducibles en el documental tan humilde que estábamos elaborando, ¿no? Humilde desde el punto de vista económico. O sea, ¿de qué se reía la gente? La gente se reía de lo mismo que se ríe ahora, del ser vulnerable, del ser tonto, de la torpeza, del ser que falla, de que se equivoca. Sí, perdona. ¿Qué ejercicio hacías tú para representar la expresión esa tan característica de Marcelino? Porque el New York Times, por ejemplo, dijo: parte de su atractivo reside en su expresión de desconcierto, como si la vida lo dejara siempre perplejo. Bueno, ahí ya seguramente hay una gran diferencia entre él y yo. Él era un genio y yo no. Yo lo que he hecho ha sido pues intentar volar, soñar, imaginar cómo podría él trabajar y luego utilizar elementos que yo he utilizado en escena. El vestuario está muy bien reproducido, el maquillaje también está muy bien reproducido, ayuda muchísimo, y luego pues ya todos esos aires de perplejidad y cómo se movería, ya es cuestión de imaginar y de soñar. No tengo ni idea, porque no hay imágenes de Marcelino Orbes en movimiento, solamente hay unos 4 o 5 segundos que aparecen al final de la película de su cara mirando a Pero cámara. Sí es muy bonito todo lo gráfico, porque hay fotos y porque también los dibujos de la época eran maravillosos, sí, los que salían en los periódicos, ¿no? Sí, o sea, están. Y yo creo que el vestuario de Marcelino ha inspirado a muchos payasos, porque es el pobre que quiere vestirse como de señor, ¿no? Yo creo que entre otros a Chaplin. Sí. Hay quien dice que, bueno, hay un bombín en Chaplin y en Marcelino hay una chistera, pero ese negro y blanco, sí, y bueno, el bastón no era de Marcelino, pero sí parece ser que fue una sugerencia, o que de alguna manera Chaplin lo no voy a pasar a decir copiar, ¿no? Porque yo creo que todos los creadores se nutren unos de otros y no están copiando, sencillamente se están inspirando en los demás. No había en absoluto plagio. Acusar a Chaplin de plagio sería absurdo, pero sí que había una inspiración, sí que había un cariño, y sí que había seguramente en su inconsciente ese reconocimiento al maestro y esa reproducción de lo que era el propio personaje. ¿Tú te imaginas estar actuando así para 5.000 y pico personas? No, bueno, no. Y menos a diario y 2 veces. Fíjate, ¿no? No, eso tenía que... Claro, eso también nos ha llevado a pensar que Marcelino, cuando se quedó sin eso, cuando de pronto llegó el momento del fracaso, debió de sentirse muy extraño y muy, muy fracasado, cuando le faltaba esa risa, esa carcajada continua 2 veces al día de 5.000 personas, después otras 5.000, ese reconocimiento, después sentirse olvidado, además arruinado. Bueno, pues yo creo que debía de ser bastante difícil de llevar. El peso del éxito cuando ha dejado de serlo, creo que es peor que cuando lo tienes, ¿no? Porque lo añoras, pero de alguna manera sientes que ya ha pasado algo por tu vida que no va a volver, y que quizá ha arrastrado otras que ya tampoco van a volver. Porque claro, nosotros imaginamos el payaso que está triste, el payaso que tiene una vida, pero en el caso de Marcelino hay que imaginarse un hombre triunfador, que sale día sí día no en los periódicos, que es una estrella, sí, del espectáculo, ¿no? Sí. Y lo que él cuenta es casi el fin de una época.
O sea, su propia vida es el fin de una época, ¿no? Exacto. De la llegada del cine y luego ya la llegada del cine sonoro, ¿no? Pero es el fin de un tipo de espectáculo, ¿no? Totalmente. Esos espectáculos en directo para esas grandes multitudes, con tanta gente en escena, bueno, es comparable a lo que era, por ejemplo, el circo Barnum and Bailey, que eran trenes enteros cargados de animales, de artistas, de operarios que llevaban una cocina. Cuando el circo actual lo comparas con eso, pues ves que pues eso, que el entretenimiento en directo ya no tiene nada que ver con lo que era, con aquellos grandes espectáculos. Yo me pregunto ahora mismo que cómo también nos está cambiando la vida de cara con la irrupción de las nuevas tecnologías, a la gente que nos dedicamos al teatro y a la gente que nos dedicamos como mucho a la televisión o al cine, cómo de pronto esas nuevas tecnologías están también pasando por encima y qué difícil es adaptarse. Claro, pero qué raro, ¿no? Acostumbrado al reconocimiento así público, próximo, en directo, qué raro que no se sabe por qué no se quiso, por qué no se pudo adaptar a lo que venía en ese momento, que era la irrupción del cine y todo eso. Pues es que a lo mejor no lo hizo bien, porque es que, todo son conjeturas. Él hizo una película que ha desaparecido y no tuvo éxito. Y después parece ser que participó como extra en algunas otras, pero siempre yo creo que él estaba en el cine incómodo, que no llegó a cuajar ni a enamorarse él del cine ni el cine de él. Y entonces, bueno, pues parece ser que sí, que Chaplin le invitó y le dijo, tienes que hacer esto, y él dijo, a mí lo que me gusta es el directo, a mí lo que me gusta es la gente, a mí lo que me gusta es oír a la gente en directo. En el cine tú ya no estás, en el cine la gente se ríe pero tú no lo sientes. No, actuar delante de ese ojo extraño que es la cámara no es para mí. Y bueno, pues ya está, el fin de una época, como decía Elvira, se acabó. De todas formas, la vida, no penséis que la vida da muchas vueltas, porque, por ejemplo, ahora el teatro está yendo mejor que las salas de cine. Sí, es curioso. Es curioso. Decían que la tele iba a matar a las chicas de la radio y eso no ha sucedido. Es decir, que y también que el libro electrónico iba a acabar con los libros de papel, cosa que no ha sucedido. O sea, que hay veces que sí que se vuelve a una autenticidad, ¿no? A ver la vida del actor en directo. No, desde luego yo creo que el teatro, en ese sentido, no voy a decir inmortal porque no sé qué va a pasar en el futuro, pero lleva acompañándonos miles de años a pesar de la irrupción de toda esta serie de nuevas tecnologías. Por ejemplo, el teatro podría pensarse que iba a desaparecer cuando apareció el cine. O cuando apareció la televisión, ¿no? Pero es verdad que ahora se ha convertido en un lugar de encuentro y en un lugar en el que se mantiene todavía ese ritual, ¿no? Esa ceremonia del encuentro y del directo, de que el intérprete y el espectador están viviendo un momento juntos, cosa que no ocurre en los otros ámbitos. Sobre esto de los finales anunciados, a Noé no le vas a hablar de la lluvia. Quiero decir que este medio, la radio, se ha visto amenazado siempre, como decía Elvira, por la tele y por el vídeo y por el cine primero y ahora por los podcasts y por las redes sociales. Oye, el final fue bastante teatral también por su parte, ¿no? Sí, bueno, lo contaremos, ¿no? Él era incapaz de soportar más esa vida que llevaba, no tenía un duro, había dejado de tener éxito, vivía en un hotel de mala muerte y parece ser que empeñó un alfiler. Eso es increíble. Es una barbaridad. Un alfiler que le habían regalado sus compañeros del hipódromo, ¿no? Un alfiler pues que debía tener bastante valor y lo empeñó para poder comprarse una pistola con la que se quitó la vida en este hotel de Nueva York. Y bueno, pues una vez que desapareció y que murió, la noticia no fue tampoco mucho más allá de algún pequeño titular en los periódicos, o sea que hasta ahí ya empezó, digamos, el olvido a pasarle factura. Y como decía, pero sí apareció en los periódicos americanos. Sí. En España ya se había olvidado. No, en España es que además yo no lo sé, quizá no tenía buen recuerdo de España, no lo sabemos tampoco, pero nunca reivindicó su nacionalidad, nunca habló de ello, no le importaba que le confundieran con el hecho de ser francés. Bueno, en fin, que dejó atrás todo
Pero fue el mejor payaso del mundo. Pero fue el mejor payaso del mundo, eso no nos lo quita nadie, y como él ahora ya no está, pues nosotros decimos que era español. Y aquí está Pepe, qué encanto, y además que podemos verte en el teatro. Sí. Dentro de no mucho, ¿no? Sí, estamos con la gira de Esperando a Godot hasta julio. Y bueno, pues nos quedan eso. Iremos a Barcelona en el mes de junio. Y también quiero verte haciendo travesuras en el escenario. Claro, es que eso es lo que más me gusta a mí. No tardes. Pepe Villuela, que de momento lo veremos este domingo a las 9:30 de la noche, ¿verdad? Sí, a las 9:30 en la 2. Marcelino, el mejor payaso del mundo, dirigida por Germán Roda. Elvira Lindo, Pepe Villuela, ha sido un placer. Qué bien me lo he pasado, muchas gracias. Onda, pues corto, ¿verdad? Qué cortito. Bueno. Qué lástima. Venga, pues quedamos otro día. Grande. Un beso muy fuerte, un abrazo, hasta luego. Adiós. Pues vamos a abrir la ventana del arte, el espacio en el que cada 15 días aprendemos a mirar. La ventana del arte, con Miquel del Pozo. Miquel del Pozo, arquitecto, divulgador, y que hoy nos acompaña desde los estudios en Radio Girona. Miquel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto, muy bien. ¿Qué hay? Es que no sabía cuándo irrumpir, ¿verdad? Cuando suena una maravilla como esta, sí. Hoy has elegido y nada es gratuito. ¿Por qué? ¿Por qué este aria de la Pasión según San Mateo de Bach? Bueno, solo por lo bonita que es, por lo bella que es, ya estaría... No hay que justificarlo. No habría que justificarlo, pero es que además nos viene muy bien. Acabamos de pasar la Semana Santa. Esta aria narra el sufrimiento, la muerte de Cristo, según como está descrito en el Evangelio según San Mateo, y lo convierte en música, lo convierte en arte. Y la pintura que vamos a ver hoy nos muestra otro momento de la historia de Cristo, en este caso cuando es el niño Jesús, cuando hace poco que ha nacido, pero en esa pintura en la que veremos está muy presente la conciencia de ese final, de esa pasión, de esa muerte de la que nos habla esta canción. Por eso comenzamos hoy con Bach. Sí, hoy viajamos hasta Londres, a la National Gallery, para situarnos delante de una obra pintada por Miguel Ángel, 1494. Recordamos a nuestros oyentes que pueden encontrarla, es fácil localizar en la red, desde luego. En nuestras redes sociales lo tendrán más a mano, y nosotros recomendamos encarecidamente que sigan esta sección. Si pueden, si van conduciendo no, pero si pueden, con la obra adelante, para no perderse ni un detalle. A la obra en la que vamos a detenernos hoy se la conoce, decía, como la Madonna de Manchester. Miguel, cuéntanos, ¿qué tiene que ver Miguel Ángel con Manchester? ¿Y qué estamos viendo? A ver. Miguel Ángel directamente nada, pero esta obra es cierto que se presentó en una exposición en 1857 en la ciudad de Manchester. Fue un poco su gran presentación, fue la estrella de la muestra, y a partir de ese momento se la conoce como la Madonna de Manchester. Y se encuentra en la National Gallery, y si ahora pudiéramos viajar hasta Londres y nos colocáramos delante del cuadro, lo que veríamos es un drama que se lee. Estamos viendo una pintura, pero en realidad lo que estamos viendo es un drama que se puede leer. Y se lee en esta pintura que, en realidad, si los oyentes la están mirando, puede parecer una típica imagen de la Virgen con el niño y los ángeles, una típica Madonna como encontraríamos en cualquier museo o en cualquier iglesia. Pero hay algunos detalles, concretamente un libro y un pergamino, que nos permiten interpretar toda la escena de una forma distinta a como estamos acostumbrados. De alguna forma, la clave de esta pintura está en los textos. Si nos fijamos, María sostiene en la mano un libro que ella
estaba leyendo hasta hace un momento, y un libro que el niño Jesús intenta coger. El niño Jesús está de pie a su lado y parece que quiera coger realmente el libro. Y María se lo aparta, le aparta este libro, como si no quisiera que leyera o que viera lo que hay en ese libro. Ya, porque entonces el libro es el Antiguo Testamento. El libro tenemos que pensar... No está claro. No está claro porque en realidad solo pueden leerlo María y también hay un pergamino que están leyendo unos ángeles. Nosotros vemos los documentos, pero no podemos leer el texto. Pero podemos suponer por las reacciones, por los gestos que tienen, que lo que está leyendo María es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, seguramente en Isaías, que profetiza la muerte de Cristo. La muerte de Cristo está profetizada en el Antiguo Testamento. María sabe el futuro, el destino que le espera a su hijo, pero de alguna forma querría evitarlo o querría detenerlo o querría sobre todo que él no lo viera, que ahora que Jesús, que es un niño, no llegara a ese conocimiento. Y exactamente la misma sensación nos dan los dos ángeles que hay detrás, que están leyendo un pergamino y los vemos como apesadumbrados, tristes de lo que leen en el pergamino. Y seguramente lo que pone el pergamino, que justo debajo del pergamino está San Juan Bautista, también pequeño, también niño, es la inscripción que normalmente lleva San Juan, que dice: «He aquí el Cordero de Dios, he aquí el niño que va a ser sacrificado». Este niño Jesús que vemos en la pintura va a morir, va a ser sacrificado. Y eso están leyendo los ángeles y el sentimiento que nos transmite la pintura es de esa pasión futura que de alguna forma anticipa la pintura. Ya. Oye, hablamos de ángeles, además tú lo haces con mucha solvencia, no tienes ninguna duda, pero aquí hay un secreto, ¿o me he equivocado? Por mucho que miro el cuadro, no veo las alas. O sea, no hay tú alas, estás hablando de ellos, ¿por qué? Pero son ángeles y además son los únicos ángeles con alas que pintó Miguel Ángel, o al menos los únicos que conservamos. De todo, Miguel Ángel no le gustaba pintar las alas de los ángeles y en todas sus otras pinturas donde aparecen ángeles, por ejemplo en el Juicio Final en la Capilla Sixtina, claramente hay unas figuras que son ángeles y en ese caso no llevan alas, vuelan sin alas, pero aquí sí que llevan alas, pero Miguel Ángel, que como os decía, no le gustaba pintar las alas, no le gustaba la figura del ángel con alas, lo que hace es cortar las alas con el encuadre. Las alas han quedado fuera de plano, pero si nos fijamos con detalle en el ángel que hay a la derecha, en su hombro, en su espalda, veremos que allí nace una ala y se ven perfectamente las plumas que comienzan a salir de su piel. Y ahí saldría toda la ala, pero que ha quedado fuera del cuadro, fuera del marco. Ha elegido un punto de vista, un encuadre, donde se insinúan las alas, se pueden ver, si te acercas, son las únicas alas de ángel pintadas por Miguel Ángel, pero la totalidad de la ala no nos la deja ver. Me ha llamado la atención esto que te decía de los ángeles sin alas, así muy visibles. También otra cosa, yo lo comparto contigo, tú me dices si hay que detenerse mucho o no. A mí me llama la atención que el niño Jesús no esté en el regazo de la madre, pero ella lleva el pecho descubierto. Sí, y el pecho está en el centro del cuadro, o sea que no... Claro, no hay que buscarlo, este se ve... No, se ve claramente. Se ve claramente, la Virgen lleva el pecho descubierto y si nos vamos al catálogo de la National Gallery, allí podemos leer: su pecho derecho está desnudo, lo que sugiere que acaba de alimentar a su hijo. Y bueno, eso podría ser una lectura, hay muchas imágenes de la Virgen de la Leche, de la Virgen amamantando al niño, pero realmente todo en la pintura lo contradice, porque el niño no parece que acabe de tomar el pecho, en realidad estaba en el suelo jugando, y María tiene el libro en la mano, estaba leyendo y el niño Jesús se ha acercado a cogerle el libro. Yo creo que aquí hay que pensar más en un capricho de Miguel Ángel y no podemos obviar la sensualidad que tiene la imagen, el pecho desnudo y el gusto que tenía Miguel Ángel por el desnudo, por mostrar el cuerpo desnudo. Y un pintor cuando está dibujando, cuando está pintando una figura vestida, es tan fácil, tan sugerente hacer que se caiga un poco de ropa y muestre más piel de la que habitualmente estamos acostumbrados, que yo creo que aquí nos hace un guiño Miguel Ángel también y nos muestra el pecho de la Virgen. Miquel, el cuadro está sin terminar. Completamente, ¿eh? Hablábamos de unos ángeles con alas a la derecha y al otro lado hay
el perfil, se intuye el perfil de dos ángeles que solo vemos el contorno. Esta pintura quedó inacabada y la verdad es que no sabemos por qué Miguel Ángel la dejó sin terminar. Lo más probable es que recibiera otro encargo, un encargo más importante, y dejara abandonada esta pintura, que en realidad tampoco sabemos si se la había encargado a alguien, si la estaba haciendo para un comitente concreto, o era una pintura que estaba haciendo, a lo mejor una pintura de demostración que estaba haciendo él en Roma para... Es de las pinturas, es la pintura más antigua que conservamos de Miguel Ángel joven, y a lo mejor es una pintura para demostrar su arte, y de repente recibe un encargo y esta queda apartada, queda sin terminar. Pero este estado inacabado nos permite a nosotros ver el proceso, cómo pintaba Miguel Ángel una obra como esta, que lo hace siguiendo los pasos de su maestro Ghirlandaio, el gran pintor del 400 florentino, en el taller del cual estuvo Miguel Ángel, y nos permite ver ese dibujo tan detallado, tan afinado, que se había realizado en bocetos y que cuando se pasa a la tabla queda perfectamente definido. Tan definido todos los contornos que la pintura se puede ir pintando y terminando por fases, por partes. Un vestido de un ángel está perfectamente representado. Un rostro también, pero el pelo a lo mejor no. El pelo lo hace otro día, o a veces lo hacía otro ayudante del taller. La pintura se iba haciendo por fases, por fragmentos, casi como si fuera una pintura al fresco. Pero a la vez lo que es bonito de esta pintura es que vemos esas fases. La Virgen, el Niño y dos de los ángeles están perfectamente terminados, hasta ya están acabados. Pero en cambio, fijaros, el manto de la Virgen es de color negro. La Virgen nunca va con un manto negro. En realidad lo que estamos viendo son las luces y las sombras. Miguel Ángel ha pintado en blanco y negro el sombreado del manto, pero todavía le falta una capa de azul que no ha dado el azul, que sería el manto, sería todo azul. Y en cambio tenemos los dos ángeles de la izquierda, que solo el contorno, pero aquí la magia de Miguel Ángel y de su arte, solo con la línea de lo que será el perfil del brazo, del rostro, ya consigue transmitir el sentimiento de ese ángel que coloca una mano sobre el hombro de la Virgen, apiadándose de ella, de ese sufrimiento que tendrá por su hijo que va a morir. Mira, y me recuerda Emma Vallespinós que el otro día cuando estabais preparando la sección dice, a ver, es que me comentó que Miguel Ángel pinta con mentalidad de escultor, y yo en ese momento es que no caí, pero después me quedé pensando, bueno, yo también, me ha llamado mucho la atención. ¿Qué quiere decir eso de que Miguel Ángel pinta con mentalidad de escultor? Que siempre es escultor, cuando pinta, siempre. Cuando hace arquitectura, siempre es escultor, y siempre la pintura la afronta como si fuera una escultura. Miguel Ángel construye el espacio con figuras. Fijaros que nunca pinta paisaje, y en esta pintura llena todo el espacio de figuras. No vemos el paisaje que hay al fondo, queda tapado, todas las figuras están una al lado del otro, y cada una de las figuras está esculpida casi como si fuera un relieve. Lo que quería expresar, lo que quería transmitir Miguel Ángel, lo hacía siempre con cuerpos humanos, y en la escultura le permitía hacerlo, y cuando estaba en la pintura también eran esa figura. Aquí ha llenado todo el espacio, todo el rectángulo disponible está lleno de figuras, como podría ser un sarcófago romano esculpido. Esa mentalidad de escultor, de afrontar a través de la figura, de la forma, llenando el espacio. Cualquier contemporáneo de Miguel Ángel que le hubieran encargado una Madonna como esta, veríamos el paisaje, un poco de paisaje, unos árboles, unas montañas. En Miguel Ángel no aparece, nunca pintó un paisaje. Ya. Oye, hablábamos antes de la premonición del cuadro. ¿Esto era habitual, incluir las premoniciones de la Pasión en las imágenes de Jesús siendo niño? Bueno, hablando de Miguel Ángel, escultor, una también de sus obras de juventud, de sus primeras obras, es precisamente un relieve que se conoce con el nombre de la Virgen de la Escalera, porque lo que vemos es a una Virgen que tiene, en este caso, al niño Jesús en su regazo, y al fondo se ve una escalera. En esa escalera nosotros vemos dos figuras, dos hombres que están transportando unos maderos, y son unos carpinteros que están construyendo una cruz. La madre, la Virgen, ve esa cruz y hace un gesto precioso. Con la mano levanta su vestido para cubrir la visión, de nuevo para proteger al niño de esa visión de su futuro.
Era muy habitual en las imágenes de la Virgen con el niño introducir algún elemento que nos hablara, que prefiguraran esa muerte, esa pasión futura. Y en el caso de este relieve de Miguel Ángel, que se conserva en Florencia, en la Casa Buonarroti, es maravilloso ese gesto que hace, levantar el velo para que no vea esa cruz que nosotros vemos al fondo del relieve. Igual como en la pintura, todo el relieve está lleno de figuras. La Virgen ocupa todo el espacio que le permite la piedra. O sea que en otros artistas también era habitual. Era muy habitual, y hay algunos casos que recurrentemente aparecen en las redes sociales como memes que hablan de un spoiler alert, porque te están contando el final de la historia. Tú estás en el nacimiento y te están diciendo cómo va a terminar la historia. Y esta que te digo que muchas veces aparecen en las redes es una pintura maravillosa de Roger van der Weyden, que está en Múnich, el altar de Columba, donde lo que vemos es una adoración de los magos. Nosotros vemos al niño Jesús con la Virgen, San José, el buey, la mula y los 3 reyes magos que han llegado a adorar al niño. Al fondo hay un establo, la típica imagen que todos conocemos. Lo interesante de esta pintura es que en el fondo, en la pared del fondo del establo, hay colgado un crucifijo. Un crucifijo que evidentemente no podía existir cuando el niño Jesús acababa de nacer. Pero en realidad estas pinturas religiosas, el propio cristianismo es el cumplimiento de una profecía. No te están descubriendo el final, no es un spoiler en este caso, es que te está diciendo que ese nacimiento, Jesús ha nacido para cumplir su misión, para cumplir la redención del hombre muriendo en la cruz, y de ahí el crucifijo. Miquel del Pozo, interesantísima ventana del arte, una vez más. Un abrazo, muchas gracias, amigos. Hasta un placer, próxima. Roberto, un abrazo. Hasta luego, adiós. Costrain, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, tenía ganas yo de saludarte así, hombre. Haces bien. Hola, aunque el episodio de hoy sea bastante español. Y hola, Francino. Y hola, perdona. Francino. Hola, Carlas. ¿Qué pasa? Claro, ¿Qué pasa tú? ¿Qué pasa? Que ayer me dijo que nos escucha, claro, que sí, va escuchando. Por eso. Se ve alguna peli que otra también. Oye, pues mira, y va recuperándose favorablemente. Oye, tengo un amigo que dice que total esto de la vida son, yo qué sé, en el mejor de los casos 15 o 20 mundiales y otros tantos Juegos Olímpicos. Y y es verdad. Y yo siempre tengo o un juego, unas Olimpiadas o unos mundiales en la referencia de aquello que me recuerda de episodios de la historia, etcétera, y lo vinculo, ¿no? Y claro, en el 73, como ni una cosa ni otra, y mira qué pasa, vaya añito aquel del 73, ¿eh? Vaya añito, efectivamente. No tiene nada que ver con fútbol, ni con Champions, ni con nada de esto. Ni hubo, pero se nos murieron los 3 Pablos. Se nos murieron Pau Casals, se nos murió Pablo Neruda y se murió Pablo Picasso. Y precisamente Picasso fue el primero en caer. Murió tal que hoy. Murió el 8 de abril de 1973. Los 3 Pablos, ya lo sabe todo el mundo, fueron un gran músico, un gran poeta y un gran pintor y escultor, ¿no? Creo que Casals además era buena persona. Creo, pero vamos, tampoco tengo demasiados datos. Neruda parece que solo lo era a ratos, y según con quién. Y Picasso, bueno, pues era un gran pintor y tal, pero era lo que era, y dependiendo a quién preguntes, ¿no? Alberto Cortés tiene una canción que se llama, alguna vez la has puesto tú además, Roberto, que eran 3, y que dice, nos quedamos sin Pablos en el mundo y sin ellos lo bello moribundo, ¿no? Y la verdad es que fue una coincidencia la muerte de los 3 Pablos, cada uno representante de 4 de las bellas artes, ¿no? Pero bueno, a veces tendemos a encumbrar a la gente en todo solo porque hacen una cosa muy bien, ¿no? No hace falta idealizar a nadie, que luego eso nos lleva a decepcionarnos sin necesidad. Picasso era un tipo peculiar, con su punto gamberro, su punto pesetero también, tenía sus cosas. A su famoso Guernica le han echado literatura además, y fue un cuadro encargado a cambio de mucha pasta, está bien, ¿no? Y encima Picasso estuvo implicado en el robo de unas estatuillas iberas del Museo del Louvre, ¿no? Es decir, claro, es que era mucho más humano que divino, y la prueba está en que se murió aquel domingo 8 de abril en su villa Notre-Dame-de-Vie, que está en un pueblo llamado Mougins, ¿no? Cerca de Niza, en la costa azul sur de Francia, ¿no?
El jardinero de la finca dijo: mi patrón murió a la hora en que acostumbraba a levantarse. O sea, minutos antes del mediodía. Se levantaba a las 12. Y enterrarlo, ojo, donde la familia quería y como la familia quería, fue toda una odisea, ¿eh? Es más, la tumba de Picasso es una de las más inaccesibles del mundo. Es casi imposible verla y es aún más difícil fotografiarla. Adiós Málaga, la bella, voy a recorrer el mundo. No pintaré más la flecha ni la hora escrita en el columpio. Picasso y María Zambrano, la repompa y el chaqueta, Juan Breva y Ángel de Alora, Niño la Mora y la Cañeta. La tumba de Picasso, una de las más inaccesibles del mundo, decías, casi imposible verla. A ver, con estos datos, yo deduzco, damos por hecho que no está en un cementerio convencional. No. Nada de cementerios, porque removieron lo que hizo falta remover para conseguir que el lugar de enterramiento fuera absolutamente privado. Total y absolutamente privado. Lo que no explicaron es si tanto celo con esa privacidad fue por una cuestión de intimidad, oye, que también eran así, o por querer sentirse en un lugar súper mega exclusivo, ¿no? Sí. El castillo donde vivía y donde murió Picasso, el de Notre Dame de Vie, fue donde se pidió el permiso para el enterramiento, pero el alcalde del pueblo de Mougins, pues lo negó. Le debió decir a la familia, dice, mire usted, aquí cuando alguien se muere se entierra en el cementerio, no en el jardín de las casas particulares. Se apelliden Picasso o Pérez. Por eso Jacqueline, su viuda, que en sus intenciones además estaba enterrarse con él, y así se hizo, de hecho, cuando se suicidó tiempo después, tuvo que buscar Jacqueline otro lugar igualmente exclusivo, el castillo de Vauvenargues, también en la Provenza, que Picasso, pues se había comprado 15 años antes, en 1958. Así que hubo que trasladar a Picasso al castillo de Vauvenargues del siglo XVII, que difícil es decir Vauvenargues, y porque allí sí le dieron permiso en ese castillo. El traslado de un lugar a otro fue un poco ajetreado, porque cayó una nevada imprevista para las fechas que eran en esa zona de la Costa Azul francesa, que estábamos a 8 de abril, ¿no? Se les presentó una Filomena cualquiera y fue precisa, sí, vamos, ¿no? Pues que tuvieron, se pilló todo fatal, ¿no? La nieve además fue la que obligó a esperar para el entierro, porque es que no había forma de cavar la fosa, ¿no? O sea, que tuvieron que improvisar una sepultura. Claro, allí no había nada, ¿no? Y además, no es que sea muy difícil abrir un agujero en el jardín, pero entre la dureza de la tierra por el hielo y la nieve acumulada, bueno, pues se les complicó la cosa. Pero al final, cuando se derritió la nieve, ya se tuvieron los permisos y todo, pues 10 días después de la muerte, a los pies de la fachada principal del castillo, bueno, pues lo enterraron. Sobre él hay un montículo circular de hierba, sin inscripciones, sin fechas, sin lápida, sin símbolos. Solo hay una de sus famosas esculturas. La viuda, Jacqueline, decidió instalar una gigantesca obra titulada La Dama Oferente, que además tiene simbología funeraria, ¿no? Por eso de la cosa de la ofrenda. Es la misma, lo digo por si alguien lo ha visto, es la misma que está en el Museo Reina Sofía. Bueno, la misma no, porque cada una está en un sitio, pero igual. Está en el Reina Sofía, junto al Guernica, si no la han movido, donde estaba. Y es la obra que viajó a España en el 85 como parte del legado de Picasso a España. Así que quien vea esa escultura en el Reina Sofía, que sepa que es uno de los 2 ejemplares existentes. El otro está sobre los huesos del propio Picasso. Y bueno, y desde 1986 también sobre Jacqueline, ¿no? Y como los entierros de los artistas excéntricos no suelen ser vulgares, pues tampoco iba a ser vulgar la vestimenta. ¿Qué dirías que se llevó puesto Picasso a la tumba? Lo mismo alguno de esos jerseys marineros a rayas que sí, ¿no? Pero bueno, pues no sabemos. Pero lo que sí sabemos que aún tiene puesto es una capa española. Anda. Que también le gustaba mucho y que es una capa española que tuvo un periplo curioso que facilitó. Esa capa llegó a él gracias a un barbero y que vamos a explicar enseguida ese recorrido. Y ya de paso aprovechamos para contar las razones por las que en un pueblo de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, que se llama Buitrago del Lozoya, hay un museo Picasso. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Drink to me, drink to my health.
o'clock in the morning, I'm getting ready for bed. It came without a warning, but I'll be waiting for you, baby. I'll be waiting for you there. So drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Mira, esta invitación al brindis es un tema de Wings, los de con Paul McCartney, que está dedicado a las últimas palabras de Picasso. Bueno, y toda esta conjunción de Picasso muerto, su capa, un barbero, son demasiados elementos, un museo en Buitrago de Lozoya. Esto tiene que tener un desenlace coherente. Nieves, Netflix. Sí, pero y no, bueno, y no hemos metido todavía un quinto elemento, una peluca, ahora aparecerá. Bueno, a ver, tienes en ascuas. Picasso era un enamorado de la capa española, especialmente de las tradicionales de Casa Seseña en Madrid, ¿no? Y en un cumpleaños de Picasso, 1 o 2 años antes de morir, su mujer Jacqueline quiso regalarle una, así que le pidió a un muy buen amigo de Picasso, que se llamaba Eugenio Arias, que le ayudara a conseguir una capa española. Recuerdo que estaba en el sur de Francia, ¿no? El amigo había conocido a Picasso a finales de los años 40, era barbero, un exiliado republicano, había luchado con la resistencia francesa y tenía su peluquería y su barbería en un pueblo del sureste de Francia. Eugenio Arias, bueno, pues se buscó la vida para atender la petición de la mujer de Picasso y conseguirle el caprichito de la capa. Pero a ver cómo lo hacía, ¿no? Sí. El hombre no debía de fiarse mucho del servicio de paquetería de correos por aquel entonces, y a base de tirando de contactos, de gente, de llamadas y tal, consiguió que la capa llegara a manos de Picasso gracias al Real Madrid. Que tenía, sí, porque el Real Madrid tenía que jugar en Niza un partido de Copa de Europa. Y así fue como llegó la capa a manos de Jacqueline para que se la pudiera regalar a Picasso. Con esa capa luego fue amortajado Picasso, y es la que todavía guarda en la tumba. Eugenio Arias había nacido en Buitrago de Lozoya, y como tenía mucha obra de su amigo Picasso que le había ido regalando, decidió donarla a su pueblo para exponer la colección. Esa es la explicación de que en Buitrago haya ahora un museo Picasso, ¿no? Con toda esa obra. Y por cierto, ahora entra el quinto elemento. Eugenio Arias, el barbero de Picasso, fue el mismo que fabricó la peluca para Santiago Carrillo. ¡Anda! Para que Carrillo en diciembre del 76 entrara a España de manera clandestina. Ya. Oye, estaba pensando, Nieves, ¿a quién pertenece el castillo donde está enterrado Picasso? Porque, no sé, a lo mejor me equivoco, es aventurar demasiado, pero podría ocurrir que cambiara de manos y el nuevo propietario no quisiera tener dos muertos allí en el jardín, ¿no? Efectivamente. No, es que podría ocurrir, todavía no ha ocurrido, pero puede ocurrir en cualquier momento. Por eso no es conveniente enterrar a la gente en el patio de atrás de la casa, ¿no? Y seguramente ocurrirá. El castillo pertenece a una heredera de la última esposa de Picasso, de Jacqueline, a una heredera, ¿no? La familia esta no son muy sociables y dicen que están muy hartos de los que quieren entrar a visitar la tumba de Picasso. No quieren visitas de fetichistas ni de turistas incómodos. La primera vez que se pudo entrar al castillo fue en 2009. En 2010 también se permitieron unas visitas muy restringidas y hasta donde sé no han vuelto a abrirlo al público. Y las 2 ocasiones en que se pudo entrar había que comprometerse a no hablar por el móvil, no sacar fotos, no se hablaba en voz alta, una cosa muy estricta. La dueña es Catherine Itan, y en alguna ocasión ha dicho que si el castillo se abriera a las visitas, la tranquilidad del pueblecito de unos 600 habitantes, pues que se perturbaría. Hombre, alguno dice, hombre, si nos dejan unos cuantos cuartos, pues tampoco pasa nada porque nos perturben un poquito, ¿no? A costa de la tumba de Picasso, no hace falta ponerse así. De cualquier forma, si hay algún curioso a la escucha que quiera ir a ver la tumba de Picasso, que no se moleste, porque no lo van a dejar entrar. Y la tumba ni se ve ni se puede fotografiar. Hay un cartel en la puerta del castillo que te larga con viento fresco. Ya he dicho que no son sociables. Dice el cartel: propiedad privada, acceso prohibido, el castillo no se visita, el museo está en París, no insista, gracias. Bueno, pues pese a este aviso en el que se puede leer entre líneas, estamos hasta las narices de que nos pregunten si se puede entrar, váyanse a freír espárragos. Hay gente que llama y pregunta, oiga, ¿y no se puede pasar solo un ratito? Los turistas, Roberto, que somos muy pesados. Cuando hacemos de turistas, cuando ejercemos de turistas, desde luego sí, somos muy pesados. Solo una cosa, ¿tú has ido allí a llamar a la puerta? A ver si te dejaban. No se me ha ocurrido. Conozco el sitio, pero no he llamado. Hasta el lunes, Nieves. Un beso, Roberto.
Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Isaías, a ver cómo ha ido este jueves, heredero de su miércoles. Pues sí, el que venía, sí. Tuvimos ayer un miércoles movidillo, ¿eh? ¿Te acuerdas, Roberto, que tuvimos un arranque de programa trastocado por la rueda de prensa de la Agencia Europea del Medicamento sobre los efectos secundarios de la vacuna AstraZeneca? Bueno, hubo cosas que no nos quedaron claras. Rafa Vila San Juan nos decía que incluso la estrategia general de vacunación podía quedar dañada. Ayer se batió un récord de vacunas, 453.000, nos acaban de contar a las 7 de la tarde, pero hoy además, 24 horas después, pues hemos recibido alguna luz sobre otros aspectos oscuros. Hoy se publica en el BOE la versión definitiva de la estrategia de vacunación y las decisiones sobre AstraZeneca. Los mayores de 60 años... Los menores de 60 que no hayan sido vacunados... Los mayores de 60 que sí se hayan puesto una dosis. Los de 62 pero que aparentan 27. Y los que cumplan 60 años entre la primera dosis y la segunda dosis recibirán una notificación gubernativa que diga: ¡Hala! ¡A tomar por culo! Bueno, pero a pesar de esta información tan clara, Roberto, hay mucha gente se tiene que viralizar ya. Se tiene que viralizar, vamos, hombre, inmediatamente. Yo creo que ya se ha viralizado. Porque hay mucha gente desconcertada, oye, preocupada, y alguna directamente indignada. Por ejemplo, los vacunados a medias que ya han recibido la primera dosis de la AstraZeneca. Por ejemplo, Antón Losada esta mañana. Es lo que me parece más asombroso de todo, ¿no? Que se tome una decisión alegando el principio de prudencia y que creo que somos cerca de 2 millones de personas de menos de 60 años que ya hemos recibido la primera dosis, no se nos diga que va a ser de nosotros. Y ni la Agencia Europea del Medicamento dice que haya que suspender la vacunación, es más, la sigue recomendando porque los beneficios son claramente superiores a los costes. Exacto. Y por lo tanto, con ese planteamiento, si yo quiero ponerme la segunda dosis, ¿cuál es el argumento para impedírmelo? Yo soy un ciudadano gallego y español, mayor de edad, responsable, que yo sepa no tengo ninguna inhabilitación ni ningún impedimento judicial que afecte a mi juicio, tengo toda la información, quiero ponerme la segunda dosis. ¿Por qué no puedo recibir la segunda dosis? Pues es un argumento desde luego muy firme y además a ver quién le contesta a Antón Losada, que es un duro fajador en los debates. Lo es Antón y también lo son Fox y Yonji en los cara a cara que mantienen cada semana en Hoy por Hoy. Esta mañana han discutido sobre si hay que saber perder y asumir la derrota o ignorarlo y discutir la victoria siempre del rival. Saber perder en esta vida es importantísimo porque nos retrata como personas. Yo mismo, que en esta final de Copa Constante, que es esta sección, habré perdido, qué sé yo, una vez, como mucho. Pero eso no es lo importante es cómo llevé yo esa derrota. ¿Qué hice? ¿Enfadarme? ¿Llevarme un micrófono como pago? ¿Tirarte tu yogur del desayuno, Ángels? No, acepté con dignidad mi derrota. Felicité a mi compañero, que para una vez que gana, pues había que disfrutarlo, y sin más me preparé para el siguiente partido. ¿Y qué pasó en el siguiente? Que arrasé. Y en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente también. Porque asumí mi derrota, aprendí mis fallos. Y como Tony cantó, pensé en los siguientes partidos que me esperaban. Ya. Pero yo eso lo entiendo, Fox, no te preocupes. Perder da mucha rabia. Pero si además te tienes que hacer el bueno, eso es hasta peligroso. Si uno no da salida a sus emociones, puede estar engendrando en su mente un ser despreciable. Una persona que es Guardiola por fuera, pero Mourinho por dentro. Cuando pierdes no hace falta que agredas a tu rival, pero tampoco es necesario ser tan amable. Porque lo que no hay que confundir es la sangre con la horchata. Si por tus venas circula horchata y carece de amor propio, algunos lo entenderán como que eres una persona muy elegante en la derrota, pero en realidad lo que eres es un flojo incapaz de dar un golpe sobre la mesa y rebelarse ante su propia insuficiencia. Pues es un debate muy interesante del que quizás hayan tomado nota aquellos que están ahora en plena pre-campaña electoral aquí en Madrid, que se ha cruzado además con la campaña de la renta. Se habla mucho de impuestos en cualquier campaña. Bueno, hasta las noticias del Mundo Today hoy han hablado de ello. Subir los impuestos a las rentas más altas será considerado delito de odio. Subiéndonos los impuestos se busca nuestro exterminio y hacernos desaparecer, dicen los ricos. Vox denuncia una persecución del gobierno por no permitir su acto electoral en el salón de la casa de Pablo Iglesias. Puigdemont presenta una criptomoneda para comprar cosas imaginarias en la República Catalana. Silencio, que estoy leyendo la prensa, pide un padre de familia mientras revisa memes fascistas en WhatsApp.
Bueno, y a esta hora, Roberto... Solo por tu querer, tan solo era por tu Pues a esta hora ya debe estar sobre el escenario Israel Fernández en el Polígono Sur, en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla, en un concierto gratuito que se da, bueno, en uno de los centros de la cultura flamenca y gitana. Al comenzar La Ventana le pillábamos justo probando el sonido. Aquí estamos probando el sonido y con los niños, con la gente de aquí del barrio, que son todos una maravilla. Claro. Y bueno, en fin, estamos muy contentos y también mucha responsabilidad, porque al cantar en este sitio con tanto arte, pues uno se pone un poco nervioso. Ha dedicado toda su vida a este arte y a la música, una música que ha mamado en casa pues desde que era un niño. En nuestra cultura la música, el flamenco es nuestra vivencia desde que nacemos, desde pequeños, siempre nos cantan y vemos muchas fiestas de baile, de cante, de guitarra, ¿no? Y entonces pues eso viene con nosotros los genes. Yo estaba en la casa, mi padre a lo mejor llegaba con sus amigos con de 3 copitas que se habían tomado a gustito y me llamaba: Irra, baja un momento, que vengo aquí a escucharte, a cantar un fandanguito. Pues yo me bajaba y les cantaba, yo podía hacer a las 4 de la mañana, a las 3, a la hora que fuese. ¿Qué pasa? Que es una forma de vivir, una forma de enfadarse, una forma de mejorar, una forma de querer, ¿no? Entonces yo creo que con el camino de la música se puede arreglar muchísimas cosas. Este concierto será muy especial para él, por dónde se celebra y sobre todo porque lo celebran en esta fecha que es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Y le hemos preguntado, como su canción habla de anhelos, ¿cuál es el anhelo del pueblo gitano? Bueno, el anhelo del pueblo gitano pues siempre es el mismo, ¿no? Que tengamos salud, libertad y un cacho de pan para comer, y con eso nosotros nos vale. Queda mucho por hacer, pero ahora mismo estamos en un momento bueno, pero bueno, siempre hay que mejorar. Con el tiempo siempre hay que ser mejor persona y quitar lo que estorba, ¿no? Yo no sé si Israel será amigo de Luis Alegre, pero casi apostaría a mi patrimonio a que sí, porque es amigo de casi todo el mundo y todos los jueves nos trae aquí a la radio a sus amigos. Hoy ha venido con KCO. Nena, tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nariz o tu cintura, me tienes bajo shock. La verdad es que los amigos de Luis siempre son gente interesante, muy sorprendente, y casi siempre también es sorprendente escuchar cómo nació la amistad que le une a ellos. Pues lo descubrí de una manera bien curiosa. Hace unos 26 años, Albert Pla me pidió que le ayudara a localizar a un crío de Zaragoza de unos 14 años que se hacía llamar KCO y del que había escuchado una maqueta muy singular. Lo busqué por todas partes, pregunté a mis amigos de la música y nadie lo conocía, hasta que se me ocurrió echar poco menos que un bando en Radio Zaragoza, a la vez que publiqué en la prensa un artículo que titulé "Se busca misterioso rapero zaragozano". El caso es que la madre de KCO me leyó, se puso en contacto conmigo y me dijo: ese rapero es mi niño. Bueno, esta es la versión de Luis Alegre. Lo que no le pase a Luis Alegre, madre mía. Sí, sí, bueno, pero es que además Casey lo ha confirmado. Así fue. Yo del artículo del periódico me acordaré siempre. Se busca misterioso rapero maño. Y al final sí, mi madre, claro, ahí ya se dio cuenta de que algo estaba haciendo yo bien con la música o algo. De decir, este chico que está encerrado en su cuarto, de repente llama a Luis Alegre aquí. Y un poco ahí ya fue el primer paso que se dieron cuenta de que, oye, el niño igual le va bien con esto. Y KCO también nos ha contado la intrahistoria de alguna de sus canciones, por ejemplo esta. Llevo haciendo buena mierda desde hace ya ni sé y pasé mis odiseas. Una canción que se titula El gordo que pisa bien. Sí. Y es un título, nos ha dicho, que viene de cómo le llamaban a él cuando jugaba al fútbol, que fue su otra gran pasión hasta que acabó en los brazos del rap. Jugamos en un equipillo, pues todo tipo de gente, ¿sabes? De todo estrato social, trabajadores, camioneros. No te conoces con la gente. Y había un par de ellos que iban hacia el partido y uno le dice a otro: el Javi no viene. Pero ¿quién es el Javi? Pues el chico este que juega por la banda. Y dice: el gordo que la pisa bien. Y yo, mierda, si yo pensaba que era Paolo Futre, si yo pensaba que era una gacela. Y los ojos de los demás, para los ojos soy el gordo que la pisa bien. Hombre, es una colleja lo del gordo, y luego que la pisa bien, no podría ser el alto que la pisa bien, el guapo que la pisa bien. Claro, el guapo que la pisa bien, es verdad. Fue una cura de humildad. Bueno,
Bueno, ya hablemos un poquito, Roberto, de especies en peligro de extinción. Hay unas que son las evidentes, de las que habló ayer Manuel Martín Loeches. No pudimos incluir este corte ayer en lo que queda del día. Hablaba de la extinción de especies animales y vegetales en el planeta que desaparecen, bueno, algunas por sí mismas, pero la mayoría por la acción de nosotros, que somos los grandes depredadores. Sí, yo creo que no estamos exagerando. Es decir, es cierto, nuestra especie, lo ha descrito mucha gente, es una especie que allá donde va, en cualquier isla, cualquier continente, provoca extinciones masivas de muchas especies. Hemos acabado con los mamuts en Europa, con los rinocerontes lanudos, con los caballos en América, con los moas en Nueva Zelanda. Hemos acabado incluso con otros miembros de nuestro mismo género. Es una cosa rarísima en biología, que haya solamente un miembro de un género, el género Homo, y bueno, de hecho se supone que se extinguen, o se estima que se extinguen unas 150 especies al día, y muy probablemente por causas directas o indirectas de la acción del la ser humano. Participación del ser humano. Sí, sí. Pero hay otras cosas que también van desapareciendo por la acción del ser humano. Por ejemplo, la escritura a mano, orillada por la invasión de teclados, de pantallas, y para frenarla, pues la Asociación Mundial de Educadores Infantiles ha puesto en marcha una campaña para animar a los niños a escribir cartas manuscritas y mandárselas a sus abuelos, por ejemplo. Hemos hablado en La Ventana con Marisol Justo, que es asesora pedagógica de esta asociación, profesora de infantil y primaria durante 37 años, que nos ha contado que los niños ya casi no saben lo que es una carta. Los maestros en infantil explicamos a los niños las cartas y les explicamos cómo se escribe una carta, que se mete en el sobre, lo que hay que identificar en el sobre en cuanto a la dirección, el remite, el llevarlo a un buzón, y nos miran como a extraterrestres, como diciendo, ¿y eso qué es? Y desde su experiencia nos ha hablado de las ventajas de escribir a mano y de mantener esta costumbre, aunque estemos ya rodeados de ordenadores. De hecho, cuando se escribe a mano, funcionan áreas del cerebro muy diferentes a las que se activan cuando se está escribiendo con un teclado, y cuando además lo que están pretendiendo escribir es algo de su mundo interior, es exteriorizar una emoción, un sentimiento, además de las zonas que están vinculadas con el lenguaje y con el lenguaje escrito específicamente, también todas las áreas del cerebro límbico, que es el cerebro emocional que nosotros tenemos, están súper activadas, parecen un árbol de Navidad. Bueno, y también van desapareciendo por el empuje de las tecnologías, pues las imágenes en DVD, en vídeo, las fotos en papel. Y hay una mujer, Belén Astorqui, que se ha dado cuenta de esto y que se ha propuesto ordenar todos esos recuerdos en películas domésticas. El sonido de la máquina de coser la noche de Reyes. Así toda la noche escuchándolo. Y luego despertarme por la mañana y encontrarme que los Reyes me han traído el vestido de princesa más bonito del mundo. El olor de la cocina y el olor a las castañas asadas en la calle. La sopa de lluvia de mi abuela, toda mi familia alrededor de la mesa. La aventura se llama Pim Pam Pelis y nos ha contado en La Ventana en qué consiste. Yo hago documentales para familias, con material de archivo, fotografías, Super 8, VHS, material analógico, pues rescato todo eso, sea analógico o digital, y hago un documental que básicamente es contar la historia de esa familia. Es que dentro de muchos años tus hijos, tus nietos puedan escuchar el sonido de tu risa, cómo te movías, recordar nosotros a nuestros mayores, porque es que el movimiento y el sonido son una cosa tan potente, y para mí es patrimonio familiar, ¿sabes? Es herencia, es memoria. Entonces es dar una calidad profesional a todo eso y darte un documental de tu familia para que lo guardes y lo tengas siempre para disfrutar y para compartir en familia. Pues nada, está muy bien recuperar estos documentos y la escritura a mano para que después no pasen cosas como esta que sucede en la primera de nuestras tuiterías. Un tuit de Mango sobre gente que se acaba de conocer. ¿Cómo te llamas? Verónica, sin H. Bueno, Verónica no lleva H. Coño, si te lo estoy diciendo yo, que no lleva. La Risión propone y vamos una acabando. Palabra, eso, atento, piedradita, y eso es... Hoy hemos tenido a un gran payaso en La Ventana hablando de otro gran payaso.
quizás fuese el más famoso del mundo a comienzos del siglo XX. Era clown, acróbata, un cómico admirado por Chaplin, por Keaton. Se llamaba Marcelino Orbés y su historia se cuenta ahora en una docuficción protagonizada por Pepe Villuela, que es quien ha venido a la ventana, quien ha estado esta tarde hablándonos de este hombre y de su gran éxito a principios del siglo XX. Había 2 funciones diarias en el hipódromo de Nueva York con esas 5.000 personas y durante pues, todos los días del año que se celebraban esas 2 funciones se llenaba el teatro. Iban a ver a Marcelino, ya no recuerdo el número, pero más de 1 millón de personas al cabo del año. Era una gran estrella, iban las familias enteras, ¿no? Y además la gente no decía vamos al hipódromo, decían vamos a ver a Marcelino. Había merchandising con él, con muñequitos, con juegos. Era un hombre muy, muy, muy famoso. Llegó el cine, aquel modo de entretenimiento cambió y Marcelino no se adaptó. Y es bonito pensar que ahora Marcelino vuelve después de ser un náufrago perdido en la historia, de la mano del propio cine, a ser conocido de nuevo en España. Bueno, llega el momento de la despedida. Roberto, ¿cuántas veces nos habremos despedido en estos meses diciendo, bueno, cuando todo esto acabe nos vemos, ¿no? Pues esta mañana Marco Antonio Aguirre ha entrevistado a la mujer que más veces lo ha dicho en este periodo de pandemia. Francisca, buenos días. Buenos días. Usted tiene el récord en España de decir eso, ¿no? Sí, señor. ¿Cuántas veces lo ha dicho? Desde que empezó esto, lo he dicho 27.420 veces. Madre de Dios. ¿Y qué hará cuando termine esto? ¿Qué hará? Bueno, pues ¿qué haré? Pues quedar con todos ellos. Ay. Cuando una da su palabra, pues da su palabra. Ya. Yo no puedo decir ahí, cuando termine esto nos vemos. Y que termine esto y no nos veamos. ¿Qué quiere que haga? Bueno. A mí apetecerme no me apetece quedar con ellos, pero si yo he ido diciendo a la gente en cuanto termine nos vemos, pues tendré que apechugar. Claro. Tendré que apechugar aunque no quiera. Gracias, Francisca. A ustedes. Y cuando termine esto y se pueda, pues ya nos vemos, ¿no? Otro. Oye, es cumplidora, Francisca, ¿eh? Bueno, pues nada, Roberto, en cuanto acabe esto nos vemos y de momento mañana, si no hay contratiempos, nos escuchamos. Eso espero. Bueno, yo voy por las 25.200, también. Sí. Yo estoy a punto de batir el récord también. Isaías, un abrazo muy fuerte. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.